Bienvenidos un día Moon S a su canal favorito de series turcas, el Rinku Superíndice 3N, donde la pasión Superíndice 3N, el drama y el romance nos consumen a todos. Espero que es tu copyright listos para un viaje lleno de emociones fuertes, porque hoy vamos a hablar de un ingrediente que le da un toque picante a cualquier historia, los celos. Esos celos que nos hacen morder las más menos as, que nos ponen el corazón Superíndice 3N a mil y que, seamos honestos, nos encantan en la pantalla. Hoy vamos a explorar Superíndice 3mo. Los celos, esas punzadas de inseguridad y deseo, se convierten en el combustible que enciende la trama de algunas de las series turcas Mood S exitosas. Vamos a ver Superíndice 3mo. Los guionistas utilizan este sentimiento universal para crear tensión Superíndice 3N, conflictos y, por supuesto, momentos inolvidables. Pero antes de sumergirnos en este mar de emociones, quiero recordarles que este canal existe gracias a ustedes. Si les gusta el contenido que creamos, si disfrutan de nuestras recomendaciones y análisis, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Y por supuesto, dejen sus comentarios, compartan sus opiniones y copyright nenos les son sus escenas de celos favoritas en las series turcas. Su participación Superíndice 3N es lo que hace que esta comunidad sea tan especial. Ahora sin Moon S preámbulos, vamos a descubrir juntos Superíndice 3mo. Los celos incendian las series turcas. Y como el título ya lo adelantó, Superíndice 3, vamos a comenzar hablando de un fuego que arde con fuerza, los celos de Kerem. Empecemos con una serie que literalmente incendió Superíndice 3 las pantallas de todo el mundo, Senu con diéresis al cap. Esta comedia romántica nos enamoró Superíndice 3 con la química innegable entre Hande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin. Pero Mood S ayuda del romance, la serie plagada de momentos de celos que elevan la tensión Superíndice 3N a niveles copyright ricos. Senu con diéresis al cap es una comedia romántica que cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista que sueña más menos con estudiar en el extranjero. Sus planes se ven truncados cuando Serkan Bolat, un rico y exitoso arquitecto, le retira la beca. Para conseguir su beca de vuelta, Eda se ve obligada a fingir estar comprometida con Serkan durante 2 meses. Lo que comienza como un simple acuerdo pronto se convierte en una relación Superíndice 3N real, llena de obstáculos, malentendidos y, por supuesto, muchísimos celos. ¿Por qué copyright los celos son tan importantes en esta serie? Porque son el catalizador que obliga a Serkan y Eda a confrontar sus verdaderos sentimientos. Serkan, un hombre frío y calculador, no sabe Superíndice 3mo lidiar con las emociones. Ver a Eda con otros hombres, aunque sea de forma platu Superíndice 3 nica, lo vuelve loco y lo saca de su zona de confort. Los celos lo obligan a admitir, primero a sí mismo y luego a Eda, que es profundamente enamorado de ella. Recordemos la escena en la que Eda participa en un evento de jardinero con otro atractivo hombre, Deniz. La mirada de Serkan era un torbellino de incredulidad y furia contenida. Podrás cortar la tensión Superíndice 3N con un cuchillo. Y no solo eso, la forma en que intentaba sabotear sutilmente la interacción Superíndice 3N entre Eda y Deniz era simplemente magistral. Y los celos de Eda tampoco se quedan atrás. Ver a Serkan rodeado de mujeres sofisticadas y exitosas la hacen sentir insegura y la obligan a luchar por su lugar en el corazón Superíndice 3N de Serkan. ¿Recuerdan cuando Selin, la ex novia de Serkan, siempre estaba rondando, intentando recuperarlo? Esa tensión Superíndice 3N era palpable. Los celos de Eda eran comprensibles y, de alguna manera, nos hacían sentir identificados con ella. Selin era la personificación Superíndice 3N de la sofisticación Superíndice 3N y el con diéresis copyright cito, y Eda, con su espíritu libre y su origen humilde, sentía que tenía mucho que demostrar. Esa dinámica era el caldo de cultivo perfecto para los celos, y los guionistas lo explotaron al máximo. Cada mirada de Selin hacia Serkan, cada comentario aparentemente inocente, era una daga en el corazón Superíndice 3N de Eda. Un dato interesante sobre esta serie es que el romance entre Hande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin trascendió Superíndice 3 la pantalla. Los actores se enamoraron durante el rodaje y mantuvieron una relación Superíndice 3N que cautivó Superíndice 3 a los fans de todo el mundo. Esta química real se reflejaba en la pantalla y hacía que los momentos de celos fueran aún Mood S intensos y creíbles. La conexión Superíndice 3N entre ellos era innegable,
y los fans de todo el mundo celebraron su amor como si fuera el suyo propio. Lamentablemente su relación superíndice 3N llegó superíndice 3 a su fin, pero el legado de Senu con diéresis al cap y la magia que compartieron en pantalla perdura. Ahora, cambiemos de tono y vayamos a una serie con un drama mood de ese intenso y giros argumentales impactantes, AEC 101. Si bien no es una serie que gire exclusivamente en torno a los celos, este sentimiento juega un papel fundamental en las relaciones de los personajes principales, especialmente en el trío amoroso conformado por Eda, Burak y Sinan. AEC 101 es una serie juvenil que sigue la historia de un grupo de estudiantes problemáticos que intentan evitar la expulsión superíndice 3N de su querido profesor, que es la única persona que cree en ellos. Para lograrlo, deciden emparejarlo con una joven profesora de nueva incorporación superíndice 3N. En medio de esta misión superíndice 3N, los estudiantes se enfrentan a sus propios problemas, descubren el amor, la amistad y, por supuesto, los celos. La serie se ambienta en la Estambul de los aún más menos os 90, lo que le da un toque nostálgico y autocopyrightico. La banda sonora con canciones pop turcas de la U con diéresis copyright poca, contribuye a crear una atmósfera superíndice 3 esfera única. Eda, una de las protagonistas, se encuentra atrapada entre dos amores, Burak, un chico popular y seguro de sí mismo, y Sinan, un joven sensible y atormentado. Los celos son constantes en esta relación superíndice 3N triangular. Burak siente celos de la conexión superíndice 3N especial que existe entre Eda y Sinan, mientras que Sinan sufre en silencio al ver a Eda con Burak. Burak representa el arquetipo del chico popular que siempre ha conseguido lo que quiere. Acostumbrado a ser el centro de atención superíndice 3N y no entiende por qué copyright Eda se siente atraída por Sinan, un chico introvertido y lleno de problemas. La inseguridad de Burak se manifiesta en celos posesivos y en intentos de controlar a Eda. Por otro lado, Sinan es un alma atormentada que lucha contra sus propios demonios. Su amor por Eda es puro y desinteresado, pero su baja autoestima le impide expresar sus sentimientos abiertamente. Los celos de Sinan son silenciosos y dolorosos, y lo consumen por dentro. Los celos en AEC 101 son diferentes a los de Senu con diéresis al cap. AQ no son tanto un catalizador para confesar el amor, sino una fuente de conflicto y sufrimiento. Los personajes se enfrentan a la duda, la inseguridad y el miedo a perder a la persona que aman. Los celos los llevan a tomar decisiones equivocadas y a lastimarse mutuamente. Los personajes de AEC 101 son complejos y realistas, y sus problemas resuenan con el público joven. La serie aborda temas como el acoso escolar, la depresión superíndice 3N y la presión superíndice 3N social, lo que la convierte en algo más que una simple historia de amor. Lo interesante de AEC 101 es que muestra las diferentes caras de los celos. Burak representa los celos posesivos, impulsados por el ego y la necesidad de control. Sinan, por otro lado, representa los celos silenciosos, alimentados por la inseguridad y el miedo al rechazo. Eda, atrapada en medio de estos dos hombres, debe aprender a lidiar con sus propios sentimientos y a tomar una decisión superíndice 3N que la haga feliz. Eda es una joven fuerte e independiente que busca su propio camino en la vida. No quiere ser definida por sus relaciones amorosas y lucha por encontrar su propia voz. Su viaje de autodescubrimiento es uno de los aspectos muy interesantes de la serie. Ahora alejo copyright monos un poco del drama juvenil y vayamos a una serie con una trama muy compleja y personajes muy maduros, U con diéresis Sukur. Esta serie de acción superíndice 3N y drama criminal ambientada en un barrio peligroso de Estambul, y sigue la historia de la familia Koupárrafo Oval, que controla el crimen en la zona. U con diéresis Sukur es una serie oscura y violenta que explora los bajos fondos de Estambul. La serie se caracteriza por sus escenas de acción superíndice 3N, sus giros argumentales inesperados y sus personajes complejos y moralmente ambiguos. Aunque U con diéresis Sukur no es una serie romántica en el sentido tradicional, las relaciones amorosas son fundamentales para la trama. Y como en cualquier relación superíndice 3N, los celos también copyright N estuvieron presentes, aunque de una forma muy sutil y a menudo ligada a la lealtad familiar y al poder. En U con diéresis Sukur, las relaciones amorosas N siempre marcadas por la violencia y la desconfianza. Los personajes deben elegir entre el amor y la lealtad a su familia, lo que genera conflictos y tensiones constantes. El personaje principal, llamado Koupárrafo Oval,
Stu casado con Senna, una mujer independiente y fuerte que lucha por encontrar su lugar en la familia Q-Párrafo Oval. Los celos surgen cuando otros personajes, tanto hombres como mujeres, intentan acercarse a Yamau Párrafo, ya sea por interu copyright ese personal o por motivos relacionados con el control del barrio. Senna es una forastera que intenta integrarse en una familia unida por la sangre y el crimen. Su relación superíndice 3n con Yamau Párrafo Stu, llena de obstáculos y desafíos, y los celos son uno de ellos. En U con Dieres y Sucur, los celos no son simplemente una cuestión superíndice 3n de amor romántico, sino también copyright n una cuestión superíndice 3n de poder y respeto. Senna debe demostrar constantemente su valía a la familia Q-Párrafo Oval y proteger su lugar al lado de Yamau Párrafo. Los celos son una forma de poner a prueba su lealtad y su fortaleza. Senna debe enfrentarse a la desconfianza de los miembros de la familia Q-Párrafo Oval y demostrar que es digna de ser la esposa de Yamau Párrafo. Su lucha por el respeto y el reconocimiento es uno de los aspectos conmovedores de la serie. Además de ese, los celos también copyright n se manifiestan en las relaciones entre los miembros de la familia Q-Párrafo Oval. La lucha por el poder y el control del barrio genera rivalidades y envidias, que a menudo se traducen en celos hacia aquellos que tienen esa influencia o que gozan de la aprobación superíndice 3n del padre. La familia Q-Párrafo Oval es una familia disfuncional unida por el crimen y la ambición superíndice 3n. Los celos y la rivalidad son constantes entre sus miembros, lo que genera conflictos y traiciones. U con Dieres y Sucur es una serie que explora los lados oscuros de la naturaleza humana, y los celos son una parte integral de esa exploración superíndice 3n. Muestra CU superíndice 3 este sentimiento puede ser utilizado como una herramienta para manipular, controlar y destruir. La serie nos recuerda que los celos pueden ser una fuerza destructiva que puede destruir relaciones y familias enteras. Ahora, vamos a cambiar de Geo Copyright Nero por completo y vayamos a una serie Istu superíndice 3 rica que ha conquistado a millones de espectadores en todo el mundo, Muteayem YZYL. Esta serie narra la vida del Sultán otomano Süleyman N el Magnífico y su relación superíndice 3n con Hürrem Sultán, una esclava que se convierte en su esposa y una de las figuras influyentes del Imperio Otomano. Muteayem YZYL es una serie visualmente impresionante que recrea la opulencia y el esplendor de la corte otomana. La serie se caracteriza por sus elaborados vestuarios, sus imponentes escenarios y sus intensas interpretaciones. En Muteayem YZYL, los celos son una constante en el Aru Copyright N del Sultán N. Las concubinas compiten ferozmente por la atención superíndice 3n de Süleyman N y Sueu más menos han con convertirse en la madre de su heredero. La llegada de Hürrem, una mujer ambiciosa y astuta, desata una ola de celos y rivalidades sin precedentes. El Aru Copyright N es un mundo cerrado y opresivo donde las mujeres son tratadas como objetos. La competencia por la atención superíndice 3n del Sultán N es feroz, y los celos son una constante. Hürrem debe enfrentarse a la oposición superíndice 3n de las otras concubinas, de la madre del Sultán N y de los visires del imperio. Todas ellas ven a Hürrem como una amenaza para su poder y su influencia. Los celos las llevan a conspirar contra ella, a intentar desacreditarla y a poner en peligro su vida. Hürrem es una mujer fuerte e inteligente que lucha por su supervivencia en un mundo hostil. Su ambición superíndice 3n y su determinación superíndice 3n la convierten en una figura controvertida, pero también copyright n en una inspiración superíndice 3n para muchas mujeres. Lo interesante de Muteayem YZYL es que muestra CU superíndice 3 los celos pueden ser utilizados como una herramienta política. Las concubinas utilizan los celos para manipular al Sultán N y para conseguir sus propios objetivos. La serie también Copyright N explora CU superíndice 3 los celos pueden destruir la confianza y la lealtad, incluso entre las personas cercanas. Los celos en la corte otomana no son solo una cuestión superíndice 3n de amor y deseo, sino también Copyright N una cuestión superíndice 3n de poder y supervivencia. Además de ese, la serie también Copyright N explora los celos de Süleyman N. A pesar de su poder y su posición superíndice 3n, Süleyman N es un hombre inseguro que teme perder a Hürrem. Sus celos lo llevan a tomar decisiones impulsivas y a poner en peligro la estabilidad del imperio. Süleyman N está dividido entre su amor por Hürrem y sus responsabilidades como Sultán N.
Sus celos y su inseguridad lo convierten en un Luder vulnerable y propenso a cometer errores. Muteallem YZYL es un drama ISTU superíndice 3 rico que nos sumerge en un mundo de intrigas, Passiu superíndice 3N y Ambiciu superíndice 3N. Los celos son una fuerza poderosa que impulsa la trama y que revela las debilidades y las fortalezas de los personajes. La serie nos muestra CEU superíndice 3 mo. Los celos pueden ser una fuerza destructiva que puede destruir imperios y vidas enteras. Y finalmente, para terminar nuestro recorrido, vamos a mencionar una serie que, aunque no se centra exclusivamente en los celos, los utiliza como un elemento clave para generar conflicto y tensión superíndice 3N, Cara para Ike. Cara para Ike es una serie que combina elementos de romance, acción superíndice 3N y suspense. La serie se caracteriza por sus giros argumentales inesperados, sus personajes complejos y sus intensas escenas emocionales. Esta serie de drama y romance sigue la historia de Umer, un Policua, y Elif, una Diseu más menos adora de joyas, cuyas vidas se cruzan trágicamente cuando sus seres queridos son asesinados. Juntos deben descubrir la verdad de de los asesinatos y enfrentarse a una red de corrupción superíndice 3N y crimen organizado. Umer y Elif son dos personas muy diferentes que se ven obligadas a trabajar juntas para resolver un misterio que amenaza con destruir sus vidas. Su relación superíndice 3N es llena de obstáculos y desafíos, pero el amor que sienten el uno por el otro les da la fuerza para seguir adelante. En Cara para Ike, los celos surgen debido a las circunstancias que rodean la relación superíndice 3N de Umer y Elif. Ambos están lidiando con el dolor de la copyright y con la desconfianza generada por los secretos y las mentiras. Los celos aparecen cuando nuevos personajes entran en sus vidas y amenazan su incipiente romance. La desconfianza y los secretos son una constante en la relación superíndice 3N de Umer y Elif. Ambos deben aprender a confiar el uno en el otro para poder superar los obstáculos que se interponen en su camino. Además de eso, los celos también copyright se manifiestan en las relaciones secundarias de la serie. Los personajes se enfrentan a la traición superíndice 3N, la envidia y la competencia, lo que genera conflictos y tensiones constantes. Las relaciones secundarias en Cara para Ike son tan complejas y problemáticas como la relación superíndice 3N principal. La traición superíndice 3N, la envidia y la competencia son temas recurrentes en la serie. Cara para Ike es una serie llena de suspense, romance y drama. Los celos son una herramienta narrativa que se utiliza para crear giros argumentales inesperados y para mantener al espectador enganchado a la historia. La serie nos recuerda que el amor puede ser una fuerza poderosa, pero también copyright N puede ser vulnerable a la desconfianza, los celos y la traición superíndice 3N. Y con Cara para Ike llegamos al final de nuestro recorrido por las series turcas donde los celos encienden la pasión superíndice 3N y el drama. Hemos visto CEU superíndice 3 mo. Este sentimiento universal se manifiesta de diferentes maneras, y CEU superíndice 3 mo puede ser utilizado para generar conflicto, tensión superíndice 3N y, por supuesto, momentos inolvidables. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan descubierto alguna serie nueva para agregar a su lista. ¿CEU de estas series les gusta superíndice 3 mo s? ¿CEU les son sus escenas de celos favoritas? Dejen sus comentarios abajo. Y antes de despedirme, quiero recordarles que este canal existe gracias a ustedes. Si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo, serialeros. Que tengan un día lleno de pasión superíndice 3N y drama, pero sin celos excesivos, por favor. Adiós superíndice 3S.